Ok, em, bueno, vamos a comenzar. Quería pasarles un video. Espero que no me hagan, porque estoy grabando y después lo voy a subir a YouTube, que no me hagan esta cosa de reclamos por derechos de autor. Pero bueno, no importa, yo no saco nada por subir videos a YouTube, pero ¿se acuerdan que les dije que había un reggaetón, eh, un reggaetón proletario, un reggaetón sobre hegemonía y un rollo así? Bueno, se los voy a pasar para que empecemos con todo en esta clase. Entonces, a ver, espérenme, déjenme, se los comparto. Les comparto pantalla. Ok, bueno, sí pueden ver, ¿no? Mi pantalla ya. Ok, Sí. vale, gracias. Esto es mero entretenimiento, pero está chido. Cultura general. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Tito Ambrosías. Y yo soy Sí escuchan, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Ok. Tovarich Sabroso. Y estamos de gira presentando nuestro nuevo hit Reggaetón Proletario. ...2015... Ni más ni menos. ese es el año en el que estamos ahora. Right now. No es 2014. Obviamente todo esto es bromas, es una parodia. Sí, 2016 tampoco. No llegamos todavía. Alejandro Cadevenosa en el beat. Representando Pyongyang. Caracas, La Habana. Teherán. Madrid también un poco. ¿Por qué no? Aquí el Tito Ambrosías. Fit Tovarich Sabroso. Claro que sí. Dale duro. Dale, Cógelo. mami. Agárralo. Préndelo. Bueno, nosotros venimos de hacer un reggaetón clásico, ¿no? Pues que en un momento dado nos dimos cuenta de que no ayudaba a emanciparse a las clases populares. Sí, sí, sí. De hecho hicimos aquí el tema ese que decía agárralo, Muévelo, cógelo, dámelo, préndelo, acércalo, pómelo en la cara. dale bien duro. Me gustó mucho a mí. Entonces, un día nos dimos cuenta de que sí era posible compatibilizar el ritmo latino con un discurso de clase, ¿no? Y fue pues, por casualidad, se nos mezclaron dos vídeos en internet. Sí, y- fue por esto que pasa ahora con el YouTube, que te reproduce ya al final del tema, te va poniendo el siguiente, ¿te acuerdas? Porque ahora tiene como una reproducción automática, ¿no? Que tiene como... Han hecho un algoritmo nuevo que se ve que se lo hizo el ingeniero de Facebook, creo, o el de Yahoo, no me acuerdo. El caso es que se han hecho que tú cuando acaba un tema ya empieza el siguiente. Entonces, si te dejas a lo mejor dos... Bueno, el tema es que se nos juntó una base de reggaetón con el discurso de Julio Anguita en la fiesta del Partido Comunista ¿Del 96? Del año 96. Y nos dimos cuenta de que funcionaba. Empresas privadas que pactan con el trabajador o con la trabajadora la tercera o la mitad del salario. Dámelo, mami. Abusadora. Dáselo, papi. Mami. Abusadora. Cógelo todo. Banalidades patriarcales. Yo nena contigo estoy in, como en invierno con las tropas de Stalin. Voy a expropiar tu corazón, retosaremos en la hierba con pasión, como el Vietcong, el reggaetón proletario, como el que hacemos en el barrio. Acá no entran cerdos machistas, ni tampoco sucios reformistas. Tú paraste un taxi. A nosotros no nos para ni la Stasi. All day long killing the Nazis. Hegemonía pa' tu body que decía Antonio Gramsci. Y bueno, sí que es cierto que nosotros estamos ahora fijándonos mucho en esos artistas que ya están trabajando más el tema de la música más proletaria, más social, ¿no? Como por ejemplo pues los Chicos del Maíz están en ese campo ya. María Carey, que por cierto es muy poco sabido que al ser su madre natural de Badajoz y era del PCPE la madre, pues María Carey también milita en el PCPE. Dona el 5% de sus royalties. Los royalties, mira qué rico, apóyalo. Ese royalty, y apóyalo, muévelo, agítalo. Capitalismo. Acá en Cancún, con Kim Jong-un, le dejamos a la altura del betún. Reggaetón, el marxista-leninista. Viva Fidel y viva Cuba socialista. Yo solo quiero su querer, sus armas de mujer. Que adore como yo a don Ramón Mercadel. Que vote al KKE, que diga como Chávez. Este ritmo es comunista, ya tú sabes. Para todos ustedes. Desde Panamá. A cámara, ¿no? Bueno, está ahí. Perdón por la vulgaridad, pero bueno, para que
no estemos tan presionados al empezar la clase. Y ahora sí, empieza la clase. Bueno, ¿cómo les fue con la lectura? Miguel Bazáñez es un diplomático y aparte es un intelectual mexicano. De hecho, fue embajador de México en Estados Unidos, aunque no estuvo mucho tiempo. Y no fue hace tanto tiempo, me parece que fue en 2017, una cosa así. Y bueno, este libro que yo les pasé, del Pulso de los Sexenios, de Miguel Bazáñez, me costó mucho encontrarlo. Realmente no, o sea, aquí en la Ciudad de México no estaba y tuve que mandar traerlo desde Querétaro, imagínense, porque solo estaba en la librería del sótano de Querétaro, pero me pareció como muy bueno. La verdad es que a mí el programa oficial no me encantó, entonces me di a la tarea de buscar bibliografía diferente para que pudiéramos leerla entre todos. Me pareció me pareció muy liberal el programa oficial, entonces dije, no, es como que esto no me agrada como para que podamos profundizar en ciertas cuestiones. Entonces, bueno, realmente es un libro que a mí me gustó mucho y creo que sirve muy bien para explicar al menos estos procesos tanto políticos, económicos y sociales que atravesó México desde el 68 hasta el 87, me parece que es cuando llega este libro, y que nos permite ver de qué manera también estaban articulados estos tres ámbitos, ¿no? Estas tres dimensiones, tanto lo político como lo social como lo económico, ¿no? Y cómo uno y otro se afectaban, ¿no? Entonces, bueno, por eso me parece que es un gran libro. Digo, no se los escaneo todos. Si alguna vez alguien lo quiere completo, se lo puedo pasar completo, se los escaneo completo. Y sobre todo esta perspectiva de la que habla, ¿no? En términos de crisis, ¿no? Que por ahí se pone, ahorita vamos a platicar de esto. Él daba ahí una especie de definición de crisis. Analizas diferentes propuestas sobre el concepto de crisis, pero yo también, y de hecho la menciona en algún punto, pero creo que la menciona solo de pasada, menciona el concepto precisamente de Gramsci, ¿no? De crisis, cuando dice Gramsci que la crisis es cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer o no puede nacer, ¿no? Se las voy a leer completa esa definición. Está en la antología de Gramsci que hizo Emanuel Sacristán. Es un texto así que se llama Antología de Gramsci. Y se los voy a leer así como, digamos, toda la definición que él tiene, porque creo que puede ser también muy útil, además de la definición que nos da Miguel Bazáñez, para poder entender qué es lo que pasa en México, ¿no? En esta época. Y dice así: si la clase dominante ha perdido el consentimiento, o sea, ya no es dirigente, sino solo dominante, detentadora de la mera fuerza coactiva, ello significa que las grandes masas se han desprendido de las ideologías tradicionales. No creen ya en aquello a lo cual antes creían, etc. La crisis consiste precisamente en que muere lo viejo sin que puedan hacer lo nuevo, y en ese interregno ocurren los más diversos fenómenos morbosos. Lo que me interesa que perciban es esta cuestión cuando dice, ¿no? Las clases dominantes ya no dirigen, sino que solamente dominan, ¿no? Que las grandes masas han dejado de creer en aquello en lo que creían, ¿no? Aquí se empieza precisamente, aunque Miguel Bazáñez nos da una pequeña introducción de cuáles son los fundamentos de la hegemonía sobre la que está precisamente fundada la hegemonía del Estado mexicano que nacen a partir de la Revolución, es precisamente en estos momentos cuando se empiezan a romper algunas de estas cuestiones. Las grandes masas empiezan a dejar de creer en el Estado como el gran protector. El nacimiento de las clases medias también implica una ruptura, ¿no? Y los grandes empresarios también, digamos, esta postura hegemónica del Estado mexicano, pues tampoco les empieza ya a convencer, ¿no? Entonces, las clases dirigentes, que hasta esta época eran las clases
digamos, dirigentes revolucionarias o herederas de la revolución, ya no son capaces de dirigir, sino solamente de dominar, es decir, de ejercer una fuerza meramente coactiva, ¿no? Aunque no llegamos a este punto tal de quiebre, me parece que sí hay una especie de debilitamiento de las creencias digamos, de lo que fue la revolución y de lo que debería esperarse de la revolución, ¿no? Eso va a llegar hasta Salinas, cuando Salinas termina con la reforma agraria, y además permite que los ejidos puedan ser vendidos, ¿no? Que las tierras ejidales puedan ser vendidas, cosa que estaba prohibida hasta antes de Salinas, ¿no? Pues llega hasta allá este debilitamiento de los postulados revolucionarios, ¿no? Ya lo veremos cuando lleguemos a la parte del sexenio de Salinas. Entonces, bueno, quédense con esta definición también de Gramsci, que me parece que puede explicarlo muy bien. Toda esta cuestión que nos va a plantear. Y analicemos todos estos datos que él nos da a partir de esta perspectiva, ¿vale? Y va a ser, como yo les decía, como les comentaba en clases pasadas, ese es el hilo conductor que va a guiar todo este semestre, ¿no? Todas las lecturas que vamos a estar viendo este semestre. Bueno, a partir de esta pequeña introducción a esta lectura, pues me gustaría que ustedes me fueran comentando cómo les fue con la lectura, qué pudieron sacar, qué conclusiones han podido extraer de ahí, qué les pareció, qué no les gustó, etcétera, ¿no? Bueno, sí, ya van levantando varios la mano. Ok, el compañero Giovanni, por favor. Gracias, profesor. Retomando lo que estaba diciendo ahorita de lo que es la crisis y bueno, su significado que usted dijo, algo que me gustó de la lectura es como dijo que las crisis, así las quiera tomar como las quiera tomar, siempre son como un cambio, ¿no? Un movimiento, algo que está en constante cambio. Entonces fue como una gran forma de hacernos entender pues cómo iba a empezar la lectura, cómo íbamos a analizar estas 4 crisis mexicanas. Y también otra cosa que me gustó fue cuando dijo sobre la contradicción del gobierno mexicano, ¿no? Bueno, no sé si es contradicción la palabra correcta, la que dice ahí, pero es como surgió, o sea, a partir de esta como revolución y a la vez también teniendo en cuenta los modelos capitalistas. Entonces como que dice que de ahí viene una contradicción que podría ser como un origen, ¿no? De todas estas crisis. Claro, ¿no? Pensemos también por la definición de crisis en términos de la propia etimología de la palabra, ¿no? La palabra crisis viene del griego y así le decían los griegos cuando, por ejemplo, una persona estaba pasando por una enfermedad y entonces el momento de crisis era en el momento en el que o podía morir o podía vivir, ¿no? Eran como las dos opciones. Entonces, podemos entender así también esta cuestión sobre la crisis, ¿no? Eso es un cambio, pero que no estás seguro de hacia dónde va a ir, ¿no? Por la misma complejidad que presenta una crisis, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión que mencionas de la contradicción del Estado mexicano, que está al interior del Estado mexicano, es central para poder entender las propias crisis que se van a dar después, ¿no? Y que sigue presente, al menos desde mi perspectiva, esa contradicción sigue presente. Y la vemos en López Obrador más patente que en los sexenios pasados. ¿Qué es la contradicción entre quedar bien con los empresarios, impulsar un desarrollo capitalista, y por otro lado, querer también hacer una repartición de la riqueza entre las grandes masas? Esa es la gran contradicción del Estado mexicano y yo diría de los estados capitalistas que en algún momento establecieron el estado de bienestar. Un poco Basáñez dice, ¿no? O sea, hubo un desarrollo, al menos después de la revolución, que permitió que hubiera una cierta estabilidad entre digamos, estas dos clases, ¿no? Entre este desarrollismo capitalista y la alianza del Estado con las grandes masas populares, ¿no?
que hasta cierto punto podían equilibrarse, ¿no? Pero hay un punto en el que se quiebran, en el que ya sus intereses ya empiezan a diferir, en el que los grandes capitalistas quieren más, quieren poder tener más ganancias, y para eso implica una apertura del mercado. Y las clases medias que recién surgen después de iba a decir la Segunda Guerra Mundial, después de la Revolución, también quieren un Estado mucho más abierto, quieren democracia, ¿no? Y se están dando cuenta que el Estado está dando mucho apoyo a las grandes élites económicas, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a gestarse esta crisis, esta contradicción más bien, y que parece una contradicción irresoluble, ¿no? Pero que sin embargo ha podido alcanzar ciertos equilibrios en algunos momentos históricos, ¿no? Pero que parece que siempre se vuelve a quebrar, que se vuelve a dislocar esta posible negociación en algún punto. Siempre hay alguien que dice, no, yo quiero más, yo quiero esto, yo quiero aquello, ¿no? En política eso sí creo que lo tiene que tener muy claro, nunca hay no hay una plenitud, o sea, no hay un acuerdo total, no hay un acuerdo final, no hay una negociación última. Eso tiene que ver no solamente con la naturaleza de la política, que es conflictual. La política es conflicto, al menos desde mi perspectiva. La política es conflicto. Los liberales te van a decir que la política es el arte de negociar, el arte de no sé, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que haya negociaciones implica que detrás de eso hay un conflicto, ¿no? Yo no digo que no pueda haber negociaciones, yo lo que digo que lo que fundamenta la política es el conflicto. Entonces, desde esa perspectiva, es imposible llegar a acuerdos finales o a armonías finales, ¿no? Donde todos vamos a ser felices, nos vamos a abrazar y no habrá más disputas, ¿no? Y eso tiene que ver, ya les decía, con la propia naturaleza humana, ¿no? Nunca estamos satisfechos con nada. Siempre estamos buscando alguna cosa más, ¿no? Y eso tiene una implicación política también. Entonces, bueno, creo que esto que mencionaba el compañero sobre la contradicción del Estado mexicano va a ser central para poder entender toda la lectura, ¿vale? Entonces, ténganla en cuenta. ¿Quién más? La compañera Liliana López, por favor. Sí, bueno, como ya había mencionado, mi compañero nos habla la lectura sobre 4 crisis, siendo la primera la de la represión de octubre de 1968, la segunda la devaluación de agosto de 1976, la tercera fue en septiembre de 1982 con la nacionalización de la banca, y la cuarta que fue el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores en el 87. Y bueno, aunque pueda sonar repetitivo, para mí también me llamó la atención. Yo también iba a mencionar sobre lo que decía del estado contradictorio, porque me pareció interesante que el origen del Estado mexicano ha provocado un Estado populista, capitalista, y que pues sí surgió de una revolución, pero también de un compromiso con el desarrollo capitalista. Y esto pues ha dado lugar a un sistema político en el cual las masas, la relación entre el Estado y las masas es de alianza y de apoyo, pero también de control y manipulación, y pues de ahí resultó pues un acontecimiento como el de Tlatelolco en el 68. Y también nos decía el autor que pues cada una de las crisis es resultado de la respuesta del gobierno del sexenio anterior a las crisis, por cómo actuaron, como por ejemplo que en el caso de la nacionalización de la banca, esta crisis parece haber sido provocada por la dirigencia política, que comprobó el fracaso de intentar reconciliarse con la dirigencia privada, con el intento de López Portillo de hacer esto. Ok, has dado muchos puntos muy importantes, ¿no?
Precisamente el 68 va a ser esta ruptura, ¿no? O sea, va a ser la señal de que el Estado mexicano ya no es capaz de controlar a las grandes masas, ¿no? Como lo había sido hasta ese momento, a través de los sindicatos, a través de entidades corporativas, etcétera, 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 ¿no? Y a través de dádivas, ¿no? Que se les daban. Surge una clase media que no está atada al partido oficial, ¿no? Si se acuerdan, cuando llega Lázaro Cárdenas a la presidencia, hace una reforma dentro del partido, el partido oficial, ¿no? Que hasta ese momento se llamaba Partido Nacional Revolucionario y que le cambia el nombre al partido, PRM, Partido Revolucionario Mexicano, una cosa así, ahora ya no recuerdo. Y además, digamos, del cambio del nombre, hace un cambio también estructural dentro del partido, ¿no? De tal manera que pueda representar a los sectores de la población mexicana, ¿no? Menos a los empresarios, ellos, esos sí quedan fuera, ¿no? Pero dentro del partido están representados los campesinos, la clase campesina, los obreros, los militares y las clases populares que le llaman. Todo esto con el objetivo de tener un control de todos estos sectores políticos, ¿no? Desde el propio partido. Pero en 68 esto se rompe, ¿no? Porque además es una clase media nueva que surge, pero que además es universitaria. O sea, acuérdense quién hace el movimiento del 68, ¿no? Anteriormente, pues sí había habido movimientos sindicalistas, por ahí lo menciona la lectura, ¿no? El movimiento de los médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el movimiento del 68 está protagonizado por los propios estudiantes, ¿no? Y hay una ruptura ahí, dice también incluso la lectura, con las propias universidades, y en este caso con la Universidad Nacional, que después Echeverría va a tratar de conciliar con la Universidad Nacional al crear el CCH. La CCH es producto de intento por parte de Luis Echeverría de reconciliarse con la clase media y de reconciliarse con los estudiantes y con la universidad, ¿no? ¿Quién de aquí es de CCH? ¿Cuántos estudiaron en CCH? Supongo que un montón, ¿no? Que vienen de CCH. Entonces es muy interesante conocer esta parte de la historia de CCH, ¿no? Y que quien funda CCH al interior de la universidad, con el apoyo de Luis Echeverría, es el rector Pablo González Casanova, que todavía ya anda dando conferencias y es zapatista, el Pablo González Casanova. Ya está súper viejito, pero ahí anda, haciendo cosas todavía, ¿no? Él fue el fundador de CCH, ¿no? Y una cosa muy interesante también es que a muchos de los que participaron en el movimiento de CCH, después de la matanza de 68 y con esta intención de reconciliarse con ellos, Luis Echeverría empieza a darles lugar dentro de la academia. También se crea la UAM, más o menos por esa época, y les empiezan a dar lugares como profesores en CCH y en la UAM. Pues muchos de los que participaron en el movimiento del 68 terminaron siendo profesores de CCH, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay esta especie como de intento de conciliación, ¿no? Entonces, esto es lo que representa principalmente el movimiento del 68, esta ruptura de que ya no puede, el Estado ya no puede controlar como antes lo hacía a las grandes masas, ¿no? Y también va a empezar a dejar de controlar o de poder controlar o de limitar el poder de los grandes empresarios, de los grandes poderes económicos, ¿no? Que empiezan a independizarse poco a poco del Estado y a dejar de depender de él, ¿sale? Bueno, Tatiana Ángeles, por favor. Sí, bueno, tomando un poquito de lo que ya dijeron mis compañeros, también creo que es primordial pues rescatar que las crisis fueron, sí, bueno, fueron hechas por una débil estabilidad política, en las crecientes presiones pues internacionales, como ya lo estamos viendo, las decadencias de nuestras identidades nacionales. Creo que que la lectura las denomina como
nativismos, me parece bien, además de las pruebas de incapacidad de las fórmulas administrativas y entre otras. Pero lo que, bueno, aunado a todo esto, lo que quisiera como afirmar o me trae como un poco, pues sí, bueno, me resulta pues paradójico, podría decirse, es que comentaba la lectura Carlos Tello que entre más éxitos nosotros teníamos en términos de crecimiento y logros materiales, pues más mal estábamos. Es decir, que cada vez en lugar de avanzar, retrocedíamos. Y pues esto era por las crisis, por bueno, por el acumulamiento de otras campañas, de crisis que generaban solamente crisis, realmente que no podíamos crecer porque al momento de crecer y de tener más éxito como país, pues íbamos en retroceso porque comenzaban con más crisis económicas, con etapas de, pues sí, o sea, pues sí, de ineficiencia, podría decirse. Ok. Sí, por ahí Miguel Basáñez hace una especie de recuento, ¿no? De lo que dicen los intelectuales acerca de las crisis que está atravesando el país, ¿no? Estas diversas perspectivas. Y dice algo así como, bueno, en general lo que ellos están diciendo es que hay un desgaste de lo que son las propuestas político-económicas que hasta ese momento había llevado a cabo el país, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo que mencionaste al principio, ¿no? Con esta apertura perdón, con esta influencia de la economía exterior, ¿no? Sobre nosotros, que es producto, pues, obviamente, de la propia globalización, ¿no? Empiezan a abrirse ciertos mercados, empiezan a abrirse ciertos países, empiezan a propagarse las ideas del neoliberalismo, ¿no? Cada vez nos hacemos más dependientes de lo que sucede afuera. Y eso obviamente pues va a tener un impacto al interior, ¿no? Y también esa cuestión de la propia identidad nacional, ¿no? Que se empieza a repensar y que empieza a entrar en crisis y que de hecho a mí me parece que es lo que López Obrador está tratando de arreglar muy desesperadamente y muy no sé, muy sin imaginación desde mi punto de vista, porque lo que está haciendo otra vez es querer volver a reivindicar el pasado indígena, porque fuimos muy chingones y no sé qué, y miren, México Tenochtitlan, y cambiarle el nombre al metro, ¿no? Ya no es Zócalo, ahora es Zócalo, o Zócalo Tenochtitlan, no sé cómo le pusieron así, una cosa así. Todo este discurso de que España pida perdón, de que el Papa pida perdón por la conquista y todo esto, es parte de este intento por parte de López Obrador de tratar de reforzar de nuevo esta identidad mexicana, pero lo está haciendo, lo que quiere hacer es copiar la vieja identidad que el PRI construyó durante la época revolucionaria y volver a traerla en la actualidad. Entonces, a mí me parece ya muy anacrónico y además muy acrítico porque, o sea, sí, o sea, claro que los españoles vinieron a hacer una conquista y fueron unos culeros, pero por lo regular la historia tiende a ser más gris que de blancos y negros y es muy compleja, ¿no? Y no podemos negar también que tenemos esa herencia española, que no somos indígenas y tampoco somos españoles, que por ahí lo mencionan en un libro, ¿no? No recuerdo el autor del libro ahora, que menciona un poco que los mexicanos somos como esquizofrénicos, ¿no? Porque no sabemos qué somos, no somos ni españoles, no somos ni indígenas, y entonces, ¿qué chingados somos, no? Y no lo sabemos. Entonces, me parece que este intento de López Obrador es muy, no sé, no me parece inteligente, pero bueno, es el intento que él está haciendo, ¿no? Entonces sí, estas dos partes, ¿no? Por una parte que incluso la propia apertura económica, comercial de mercado también implica un ataque a la propia identidad. O sea, el hecho de que, por ejemplo,
nosotros pudiéramos adquirir, suponiendo que tuviéramos un proteccionismo de los productos que producimos aquí, de los productos mexicanos, pues entonces a lo mejor no habría McDonald's, o no habría Burger Kings, o no habría, no sé, que te pudieras comprar una gorra de los Yankees, ¿no? O una playera del Barcelona, o una del Real Madrid, o incluso en el cine, ¿no? Habría más películas mexicanas que Vengadores, y no porque no me gusten los Vengadores, claro que he visto la película, ¿no? Pero todo eso tiene es una forma también de colonización identitaria, ¿no? Y ya no es militar, pero que sin embargo también es una forma de colonización, ¿no? Y que viene a partir de una apertura económica, ¿no? Empezamos a abrir nuestras fronteras a diversos productos y claro que entonces empezamos a poner en duda nuestra propia identidad. Empezamos a ver, por ejemplo, en televisión programas estadounidenses y empezamos a ver cómo viven allá y queremos vivir como viven allá y queremos pensar como viven allá. Cómo juegan fútbol en tal lugar, en España, ¿no? La Liga Española, y queremos ser como la Liga Española, ¿no? Pero aquí pues no tenemos equipos así, ¿no? Entonces, la apertura comercial, la propia globalización pone en duda las propias identidades nacionales, ¿no? Y no solo en México, fue una cosa que sucedió a nivel global. Toda esta apertura pone en entredicho el propio nacionalismo, ¿no? Porque ya no es tan importante la propia nación, sino abrirse a lo que está afuera, ¿no? Recibir lo que está afuera, ¿no? Apropiárselo y querer vivir como los que viven fuera de, ¿no? Entonces, pues obviamente que todo eso tiene una implicación en la propia crisis, en las propias crisis que después van a ser políticas económicas y sociales aquí en nuestro país, ¿no? Compañera Magali, por favor. Sí, profe, gracias. Bueno, pues a mí un punto que me pareció muy importante de la lectura y creo que es un parteaguas para explicar los ejemplos de las crisis es en la parte como introductoria, la que viene cómo varios autores ejemplifican y entienden lo que es la crisis. Y esta parte me llamó mucho la atención porque creo que al menos cuando cuando escuchamos esta palabra siempre tendemos a relacionarla con una caída, con un declive, con algo económicamente malo incluso. Y me llamó la atención esta parte porque dice que para unos pues sí supone una ruptura, una revolución, que es desorden, peligro, es pues sí una inestabilidad, pero que también a la vez esto puede significar una reinstauración, una readaptación y una renovación. Y bueno, dentro de todas las significaciones que le dan los autores, una que me llamó la atención era uno de un autor, creo que era Kuhn, que decía que las crisis eran los problemas de autogobierno no resueltos. Y creo que pues esto es como un punto es un punto para tenerlo muy en cuenta, sobre todo en la primera crisis, que es la crisis estudiantil, la crisis del 68. Si todo este problema, todas estas protestas, todo el levantamiento estudiantil existió, pues yo creo que se explica a través de la percepción de Kuhn, que son problemas que no están resueltos. Sí, yo creo que el gobierno hubiera puesto atención a las demandas, hubiera puesto atención a la clase media, a la clase pues obrera, en vez de estar apoyando tanto a los empresarios, no hubiera existido tal masacre, no hubiera existido todo este revuelto. Y también todos estos significados de varios autores también a mí me dieron a entender como que a veces para algunos una crisis significa pues sí el declive, pero para otros también depende pues como un renacimiento, por llamarlo de alguna manera. Y creo que entonces en todos los eventos históricos, en todas las peleas, bueno, en todos los conflictos internacionales, en todos los problemas que han habido a lo largo de la historia, creo que
pues así se puede como diferenciar. Por ejemplo, se me ocurre en este momento la independencia de México. Para los españoles y pues para el régimen español significó un declive, una caída de su gobierno y de su mandato. Pero para las personas de aquí, es que no eran mexicanos, como bueno, los nativos, pues significó como un renacimiento, el poder separarse de un régimen autoritario y colonial y poder como de alguna forma readaptarse a una situación internacional en las que ya nacen como una nación independiente. Entonces creo que, pues para entender lo que son las crisis, creo que hay que entender que se explica como de 2 factores. Y pues al menos yo lo tomé así como para todos los demás casos y creo que pues es un punto que tenemos que tener en cuenta como para tratar de entender a los distintos involucrados en todos los conflictos internacionales. Ok, pues muy bien, compañera. Qué bueno que te gustó esa parte, porque yo creo que igual que el concepto de crisis es muy útil para explicar un montón de cosas. Incluso en la actualidad, ¿no? A lo mejor aquí voy a hacer una digresión, perdónenme, pero bueno, esta cuestión, por ejemplo, de la crisis, en términos de Gramsci, cuando Gramsci da su definición de crisis, en Europa están surgiendo los fascismos y el nazismo, ¿no? Y otras derechas extremas. Y lo que él dice es que hay una crisis, ¿no? O sea, que en la que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y es en ese interregno donde se dan los fenómenos más morbosos, dice él, ¿no? O sea, es en el momento de crisis donde no sabes qué va a pasar, donde surgen los monstruos, dice, ¿no? Y él está hablando del fascismo. A mí me parece muy actual este concepto de crisis porque, bueno, al menos yo lo he desarrollado en algunos trabajos de investigación que he hecho, pero me parece que explica muy bien el surgimiento, por ejemplo, o el resurgimiento de ciertas extremas derechas en el mundo, ¿no? Principalmente en Europa, pero que se puede generalizar a otras partes, pero que se puede observar en otras partes del mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué surgen esas nuevas extremas derechas? Pues porque hay una crisis del neoliberalismo. El viejo mundo del neoliberalismo se está muriendo, pero no termina de morirse. Lo nuevo no termina de nacer, no hay una nueva perspectiva. O sea, ya sabemos que el neoliberalismo o sea, que no funciona, pero no hemos sabido inventar otra cosa nueva. Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Y en ese interregno es donde aparecen los monstruos. Y me parece que ese es un buen ejemplo de las extremas derechas tipo Vox, ¿no? Que ante esta crisis del neoliberalismo y la desesperación de las personas de no tener a dónde agarrarse, de no tener que creer, de si el del neoliberalismo ya nos falló, ahora en qué creemos, pues es otra vez reivindicar la raza, ¿no? Reivindicar la nación como lo superior, reivindicar un pasado, al menos en el caso de España, que es el que yo he estudiado, reivindicar un pasado glorioso, ¿no? Como en el Twitter ese que, de Vox, no sé si se enteraron, ¿no? Que Vox tuiteó, algo así como el 13 de agosto, Hernán Cortés, de hace 500 años, Hernán Cortés entró en Tenochtitlan y así liberamos a los indígenas de la opresión de los aztecas, ¿no? Un rollo así. Entonces tú decías, o sea, pero es que de eso viven, o sea, ellos están reivindicando el pasado de España imperial. Y la gente está desesperada y quiere agarrarse de algo y entonces dice, claro, es que nosotros en el pasado fuimos grandes, ¿no? Fuimos conquistadores y fuimos un gran imperio, ¿no? Y lo mismo está haciendo acá López Obrador, nada más que sin ser racista, ¿no? Pero también tratando de reivindicar este nacionalismo, ¿no? No, es que nuestro pasado fue glorioso y éramos así y asado, ¿no? Como una forma de recuperar, en cierto punto, esta identidad perdida, ¿no? No estoy diciendo que Vox y López Obrador sean iguales, ojo, ojo. No, no, no. Sí, yo prefiero a López Obrador 1000 veces que a Vox, pero me parece un buen ejemplo, ¿no? Entonces, el concepto de crisis es muy interesante. Quien también escribe mucho sobre crisis es
es Walter Benjamin, es un escritor, sociólogo, filósofo alemán, muy interesante. Él de hecho tiene 3 concepciones sobre crisis, y una que a mí me parece muy interesante es en la que él postula que la crisis es una especie de estancamiento, ¿no? O sea, que estamos ahí, que no es que vaya a morirse un viejo mundo y vayan a hacer uno nuevo, sino que estamos ahí atorados y que no podemos salir, ¿no? El de Kuhn, que bueno, tú más bien mencionabas el de Habermas, ¿no? El de que es un problema de autogobierno, ¿no? Y que también menciona por ahí el de Thomas Kuhn, que supongo que van a leer más adelante cuando tengan esta materia de epistemología de las ciencias sociales. Creo que sí se llama así ahora la materia. Kuhn también tiene ahí una definición muy interesante de crisis, pero él lo retoma desde la perspectiva de la ciencia, ¿no? O sea, él habla de cuando la ciencia entra en crisis y dice, bueno, es que la ciencia, en realidad los distintos métodos que existen en la ciencia y las distintas teorías científicas no son la verdad última, sino que son paradigmas que sirven para explicar ciertos fenómenos. Cuando esas teorías y esos métodos ya no sirven para explicar nuevos fenómenos que empiezan a aparecer, entonces esos viejos paradigmas, esas viejas teorías tienen que desecharse y construirse nuevas teorías, ¿no? Un poco lo que como podríamos traer a esa explicación científica a una explicación social, es que ciertos modelos, como por ejemplo el modelo económico que hasta este momento tenía México, deja de explicar o deja de poder dar cuenta de ciertos fenómenos que hasta ese momento se habían dado, pero con la apertura de los mercados y con el crecimiento de la globalización, ese viejo modelo ya no funciona, ¿no? Y se tiene que pensar en un nuevo paradigma. Entonces es muy interesante esta cuestión de los conceptos de crisis. Deberían animarse ahí a escribir algún articulillo sobre qué es la crisis en ciencias sociales. Agarrar a una que les interese y explicar algún fenómeno político, social, internacional, ¿no? Ok, bueno, Hernández, Daniel, por favor. Buenas tardes, profesor. Sí, bueno, a mí me resaltaron varias partes del libro y me gustaría empezar con esta que, bueno, el autor nos dice que durante la crisis se habían atacado principalmente los efectos aparentes e inmediatos y no las causas reales y profundas. Bueno, creo que esto más tarde viene a ser, pues, el ejemplo, vaya, exacto, de cómo se hizo este efecto dominó, ¿no? En el que México entró en estas crisis principiando con la matanza del 68. Como bien ya dijeron mis compañeros, la contradicción viene de 2 aspectos estructurales en conflicto, un sistema político de masas y una economía capitalista. Como ya dijeron algunos de mis compañeros, la primera es debido a esta revolución, ¿no? En la que, vaya, si tenía este ideal. Y bueno, pues ya más tarde explica el autor que con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el auge de los bancos internacionales, de como esta libertad hacia el comercio, pues bueno, se le va poniendo un poco más de énfasis, ¿no? A esta economía capitalista. Me gustaría resaltar también un punto que, vaya, me saltó bastante, que es cómo el Estado se hizo la hegemonía total dentro de, pues, el país, ¿no? De nuestro país, México. Y es interesante ver las 4 bases sobre las que se sustenta, ¿no? Que es la educación, la reforma agraria, trabajo y no reelección. Cosa que me saltó mucho porque es importante notar que estas bases, como vuelvo a repetir, se sustentaron desde la revolución. Sin embargo, ya con el pasar del tiempo, pues vaya, esto se cristalizó y pues ya no pudo mantenerse, ¿no? Eh, Me gustaría ya terminar rápidamente que en los años 40 el gobierno populista capitalista comenzó a experimentar un efecto de desequilibrio. Vaya, como ya vuelvo a sustentarlo, fue progresivamente, se le fue dando más énfasis al desarrollo capitalista que igual al corporatismo, creo. Autoritario empezó a ganar más terreno debido al término de la guerra. Algo de lo que me gustaría hablar también es que cómo Echeverría ve este rompimiento, ¿no? Como una oportunidad para que el gobierno volviera a generar esta confianza dentro de las masas, ¿no? Y me gustaría también citar a un autor que es un sociólogo, se llama Melvin Lerner,
que dice que gran parte de la sociedad piensa en un mundo ordenado y justo, en el que la gente tiene lo que se merece y el buen comportamiento se recompensa, el mal pues se castiga, ¿no? Entonces creo que es importante y aplicado a este texto, creo que es importante porque al fin y al cabo el movimiento del 68 no nació así nomás, o sea, no dijeron los estudiantes, oigan, pues vamos a hacer una huelga, ¿no? Creo que es importante en ese sentido conocer el trasfondo, ¿no? Que vaya, el autor, se me fue ahorita su nombre, Miguel Basáñez, lo toca profundamente, pero no da tanto como esta cierta profundidad, ¿no? En el cual podemos entender realmente las bases, porque en algunos documentales que he visto así, se habla, ¿no? De que se tenía miedo de este socialismo, ¿no? Que podía crearse en México y que por eso el gobierno mandó a reprimirlos, ¿no? Sin embargo, creo que tiene otro trasfondo, pero es algo en lo que me hubiera gustado más que este Basáñez profundizara. Y bueno, sería todo. Gracias, profesor. Gracias a ti. Sí, no, bueno, ahora leí hace no mucho, que igual, ¿no? Que salieron ahí unos archivos que decían que tanto Luis Echeverría como Ordaz, habían sido agentes, ¿no? De la CIA, un rollo así, ¿no? Sí, Díaz Ordaz estaba como traumadito con esta cuestión de que el comunismo llega, ¿no? Es una revolución, lo que quieren hacer es una revolución socialista estos chavos y no se los vamos a dejar, ¿no? Y en esa época sí, o sea, incluso en términos culturales había muchas prohibiciones, ¿no? Cerraban clubs nocturnos, por toda esta cuestión como muy moral del Díaz Ordaz, ¿no? O sea, parecía como, no sé, como monja, un rollo así, el señor ese, ¿no? Entonces, y yo creo que sí se puede explicar hasta cierto nivel la cuestión en términos personales de lo que pensaba Díaz Ordaz, pero también en términos estructurales, ¿no? Sí, prohibieron el rock, ¿no? O sea, muchas cosas. Por ejemplo, salió esta película, ¿cómo se llama? Los Caifanes, ¿han visto la película de Los Caifanes? No tiene nada que ver con el grupo de música, ¿eh? Es una película muy buena que se filma en 69 y es sobre unos tipos que van a hacer un desmadre en la Ciudad de México en su carro, ¿no? Van a clubs nocturnos, van a visitar un montón de lugares y van haciendo desmadres, y hay una parte en donde la policía los persigue porque ahí en la Diana Cazadora, en la fuente de la Diana Cazadora, se suben y le empiezan a poner ropa, ¿no? Le empiezan a vestir y todo un rollo ahí. Y entonces llega la policía, pero se supone que en esa escena sí fue verdadero que la policía llegó a detenerlos, ¿no? Ya después les dijeron, no, pues oye, sabes que estamos grabando una película y un rollo así, ¿no? Pero sí estaba muy acotado eso, porque incluso la película fue censurada, ¿no? Carlos Monsiváis, por ejemplo, sale en esa película, haciendo de un Santa Claus borracho, ¿no? Es muy cagado porque uno no se imagina ver a Carlos Monsiváis así. Pero bueno, véanla, es muy buena. Entonces sí, o sea, es una época en la que realmente hay una represión muy fuerte por parte del Estado hacia la expresión de los jóvenes, ¿no? Hasta a ciertas expresiones de los jóvenes. Y obviamente, pues, eso tiene que ver con esta cuestión que decíamos, ¿no? De las clases medias que empiezan a querer vivir de forma diferente, ¿no? Y que empiezan a pensar de forma diferente, porque aparte son clases medias educadas, ¿no? En la universidad. Y había otra cosa que habías dicho que me había parecido importante, pero ahora se me fue. Bueno, a ver si ahorita me acuerdo. Y mientras tanto, la compañera Ashley Baltasar, por favor. Sí, profesor, gracias. Bueno, a mí me gustaría mencionar algo que me pareció muy importante en la lectura y es una definición un poco, bueno, a mi consideración fue un poco básica de crisis porque es más entendible. Yo escribí que la crisis provoca un estado de trastorno
al grado de impedir el desarrollo normal de las actividades del país. También me pareció interesante las respuestas que daban distintos presidentes, en este caso de Luis Echeverría, que era básicamente ganarse a los jóvenes con puestos, gasto público, pero esto no fue suficiente porque, bueno, desencadenó la desconfianza de los empresarios que culminó en la crisis de 1976. Y bueno, en 1976 México atravesaba por una enorme crisis. Esto era caracterizado principalmente por una deuda externa gigantesca y además que era creciente, una moneda devaluada, un estancamiento, la inflación, el desempleo. Entonces, retomando un poco del curso anterior, era un contexto donde el gobierno de Luis Echeverría era un terror. Entonces, cuando llegó el presidente López Portillo a la presidencia, fue visto casi como un salvador. Él, al llegar a la presidencia, tuvo un auge petrolero, sin embargo, esto no fue suficiente porque de igual forma, bueno, cayó en crisis. Otra respuesta que también está en la lectura y me gustaría mencionarla fue la respuesta de Madrid, ya que él quería ganarse la confianza de los centros financieros internacionales a través de pagar la deuda externa que en ese momento se tenía. Y bueno, aunque esto le hubiera detenido el crecimiento de la economía, y también decía la lectura que detenía el empleo por 6 años. Entonces, bueno, yo creo que en la mayoría de la lectura es evidente el estancamiento que tenía México y cómo se luchaba por salir. Sin embargo, por ejemplo, cuando López Portillo en su último informe de gobierno decreta la nacionalización, perdón, de la banca, nuevamente caemos en crisis. Entonces, creo que México sí ha pasado por crisis estructurales principalmente, y esto ha provocado un estancamiento, y muchos presidentes en la lectura principalmente tenemos el contexto de 4, que empieza con Luis Echeverría, sigue López Portillo, Díaz Ordaz y Miguel de la Madrid. Yo creo más bien que esta crisis estructural se debió a la mala administración que se tenía y a los conflictos sociales que vivíamos en ese momento. Yo creo que si se hubiera tenido una mejor administración, tal vez, por ejemplo, el auge petrolero hubiera podido seguir. Aunque, bueno, no por mucho tiempo, porque igual y en 1981 los precios del petróleo caen, entonces sigue siendo lo mismo, como que nos salíamos un momento y de pronto nuevamente estábamos abajo. Y bueno, ya creo que es todo. Muchas gracias. Gracias por tus comentarios. Sí, o sea, precisamente creo que esta cuestión de la crisis petrolera, ¿no? De la caída de los precios, creo que es un buen ejemplo de cómo ya la globalización pues nos empezó a afectar, ¿no? O sea, en términos económicos lo que pasó afuera empezó a afectarnos también aquí, ¿no? Digo, no fuimos los únicos, ¿no? Afectados por esta cuestión, Estados Unidos, ¿no? También, obviamente su dependencia del petróleo hasta la actualidad pues sigue siendo muy importante, ¿no? Y por eso invadieron un montón de países, han invadido un montón de países durante los últimos 30 años, ¿no? Pero sí ha sido una cuestión muy, muy importante. Y otra cuestión central que creo que tú más o menos ahí dejas entrever es esta cuestión de que realmente las decisiones estaban centralizadas. O sea, que también el hecho de que se hayan tomado las decisiones que se tomaron fue derivado o se derivó del hecho de que tenemos una presidencia muy fuerte. En realidad quien tomaba las decisiones centrales era el propio presidente, ¿no? Como dice la lectura, o sea, sí estaba el presidente sostenido por otras instituciones ahí, ¿no? El partido político oficial, el Congreso, el Poder Judicial, empresas públicas, etcétera, ¿no? Pero realmente fueron decisiones hasta cierto punto que podríamos denominar personales, ¿no? O sea, cada uno de los presidentes tenía una perspectiva acerca de cuál era el problema que había surgido, que había que hacer frente durante su sexenio, y lo hicieron, ¿no? Luis Echeverría, ante la deslegitimación que había provocado la matanza de 68,
no solamente frente a los estudiantes, sino frente a las grandes masas, pues entonces se propone quedar otra vez bien con los estudiantes y con las grandes masas, ¿no? Dejando un poco de lado a los empresarios, ¿no? Y eso obviamente va a traer un problema con los empresarios, que va a querer arreglar José López Portillo, va a darle un poco la espalda, aunque no en términos retóricos, en su discurso él sigue siendo muy de izquierda y de apoyar al pueblo, etcétera, etcétera, pero en términos reales pues sigue dando le da la vuelta y empieza a dar un apoyo más bien a estos grandes empresarios, ¿no? Aunque luego, pues con la nacionalización de la banca, pues les da una estocada por ahí, ¿no? En algún punto. Y precisamente es esta nacionalización de la banca, como dice la propia lectura, lo que para Miguel de la Madrid va a traer la desconfianza de los sectores financieros externos, ¿no? De los cuales dependemos porque son quienes nos prestan dinero para poder invertir en un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que hizo, lo que pensó Miguel de la Madrid que se tenía que hacer era quedar bien con los agentes financieros externos, y para eso lo que hizo fue pagar la deuda a rajatabla, ¿no? Sin importar que tuviera que recortar en gasto social, es decir, en educación, en salud y en muchas otras cosas, ¿no? No importa, hay que recortar. Tenemos que quedar bien con los agentes financieros, porque no, ya nadie nos va a querer prestar dinero. Y ese ha sido el dogma que se ha seguido hasta casi la actualidad, ¿no? Todavía López Obrador me parece muy pronto para hacer un análisis bien bien definido sobre cómo ha sido su presidencia, pero al menos hasta Peña Nieto, este ha sido el dogma, ¿no? Primero es pagar la deuda externa y después todo lo demás. Mantener un balance de la inflación y mantener la deuda externa mínimo y pagarla, ¿no? Ese es el dogma neoliberal, ¿no? Entonces, pero todo eso ha tenido que ver con decisiones centralizadas en la figura del presidente. No fue una decisión que se debatiera, no fue una decisión social que los distintos actores políticos pudieran decidir, ¿no? O que la propia sociedad pudiera decidir, sino que fue una cuestión centralizada en la figura del presidente, ¿no? Bueno, Alejandro, por favor. Sí, justamente también quería mencionar mucho el hecho de que compararon el tema de desarrollo compartido con el desarrollo estabilizador. Y es que, o sea, justamente una parte de la lectura menciona el hecho de que los banqueros, o más que nada, si no me recuerdo, el director o jefe del Banco de México, fue el que propuso el desarrollo estabilizador, y Echeverría lo descartó completamente y lo dejaron solamente con un papel, todo para poder seguir con su política de distribución de recursos que tenía que el desarrollo compartido. Y es justamente eso, o sea, para hacer una pequeña alegoría, vamos a tomar a Pemex, por ejemplo. Producía muchos bienes para la nación, pero todos eran idos directamente para diferentes proyectos políticos, ya sea, por ejemplo, para impulsar el desarrollo durante el famoso milagro mexicano, ya sea para repartir en algunas cosas que sean pues para comprar votos durante el desarrollo compartido y sus famosas programas sociales, y pues el final que fue durante Portillo, donde ya ni siquiera tenían pues mucho efectivo, porque pues, el petróleo no valía nada. El petróleo estaba prácticamente, valía menos que el agua en ese momento. Entonces, es muy curioso ver el tema de cómo unos tenían una propuesta diferente, que es el tema de hacer crecer el PIB, y otros tenían otra propuesta totalmente radical, que es el tema de ser ya más nacionalistas, si podemos llamarlos. Que ser, por ejemplo, no sé, a favor del desarrollo, si podemos decirlo así. Creo que más que nada me quiero basar en eso para participar. ¿Cuál es la diferencia que tú verías entre el crecimiento del PIB y el desarrollo, digamos, nacional? Pues que el crecimiento del PIB se basaría únicamente en estándares, en decir que cada vez producimos más y más y más y más. Y en desarrollo podría verse más temas como de la población, se podría decir como que cada vez aumentamos más en temas de, pues tal vez tenemos mayor desarrollo de educación, tal vez tenemos más infraestructura, más
urbanización en ciertos lugares y así. O sea, uno es una mera estadística y otro ya es como más prueba de lo que está pasando, se podría decir. Claro, claro. Sí, 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 total. Sí hay esta perspectiva de algunos economistas, ¿no? De decir que crecimiento no es igual a desarrollo, ¿no? Tú puedes crecer y tu PIB puede mostrar que hay un crecimiento, pero no hay desarrollo. ¿Por qué no hay desarrollo? Porque esa repartición de la riqueza, pues, no está bien dada, ¿no? Entonces, no hay ahí como digamos, un impacto de este crecimiento económico en el desarrollo social del país, ¿no? No hay, por ejemplo, creación de más escuelas o creación de más hospitales, de universidades, de investigación científica, tecnológica, ¿no? Entonces, parte del desarrollo de un país, al menos en términos clásicos de la economía clásica, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Parece que hay estas dos visiones enfrentadas, ¿no? Y también, como ya vimos en la lectura pasada, por ahí también andaba ya pululando, ¿no? Esta otra visión de los propios empresarios. Es decir, en este momento de crisis, cuando no se sabía qué iba a pasar, precisamente es cuando empiezan a aparecer un montón de opciones y cada uno quiere imponer la suya, ¿no? Al final quienes ganaron pues fueron los neoliberales, ¿no? Porque lograron entrar al propio, a la propia estructura del partido oficial, ¿no? Carlos Salinas de Gortari pues fue un tipo que hizo su doctorado en Harvard, ¿no? Por ejemplo, que se trajo un montón de ideas de allá, ¿no? Entonces, bueno, no es casualidad nada de esto, ¿no? Bueno, Montserrat, por favor. Sí, bueno, también la lectura hablaba sobre esta parte de cómo se formó la hegemonía en México y cómo es que también surgió como desde la revolución, como estos ideales, como lo mencionaba Dani, de pues la creación de sindicatos, pues mayor atención como a las personas, al individuo, etcétera. Y creo que también eso es parte como del proceso del neoliberalismo, en el cual pues todo gira alrededor del Estado, de un estado de bienestar social, bueno, a principios del neoliberalismo. Y que, bueno, una profesora nos decía que pues esto no es casualidad, ¿no? Eh, de que pues el Estado se forjó así, porque también a través de eso se mantenía como un control y una manipulación, que es lo que también menciona la lectura, y que claro que pues también pues la maestra nos decía que pues se necesitaba como que hombres fuertes, saludables, pues para poder trabajar en las empresas, ir a la guerra o conquistar territorios, etcétera, ¿no? Que no es como casualidad estas cosas. Y, y pues bueno, también pues mencionaba la lectura como cómo es que los gobiernos no dan frente a los problemas sociales, ¿no? Y también creo que eso ocurre con el neoliberalismo como pues cómo el Estado va perdiendo como el poder, entre comillas, para pues para atender los problemas nacionales porque pues van más allá, o sea, como que sobrepasan su capacidad de ejecución. Y pues eso es todo. Ok, gracias. Sí, yo me quedo mucho con esta cuestión de los pilares, ¿no? De la hegemonía, que yo creo que podríamos hacer un pequeño análisis, ¿no? Sobre qué es lo que queda de esa hegemonía, ¿no? ¿Cuáles eran estos pilares, ¿no? La educación, la reforma agraria, o sea, la repartición de tierra, el trabajo y la no reelección, ¿no? ¿Qué queda de esto? ¿Qué queda de la educación? No, que no es educación nada más así, ¿no? Sino es educación pública y gratuita, ¿no? Lo que encierra esta idea de educación. Entonces, ¿qué es lo que queda de este pilar, de esa vieja hegemonía, ¿no? ¿Qué es lo que ha quedado en algún momento? Se los pregunto abiertamente. ¿Se acabó? ¿Queda algo? ¿Cómo se ha transformado la idea que tenemos ahora de educación pública y gratuita en la actualidad? No sé si alguno de ustedes escuchó hablar de este movimiento del MAES, del movimiento
ay, se me olvidó ahorita qué significaban las siglas, pero es este movimiento de algunos jóvenes que lo que piden es que haya más universidades públicas o más espacio en las universidades públicas para poder entrar, ¿no? Eh, que supuestamente algunos, cuenta la leyenda urbana que a algunos sí les han dado espacios, por ejemplo, en la UNAM o en otras universidades, ¿no? Ahí hay, desde mi perspectiva, sí hay un debilitamiento de esta cuestión de la educación pública gratuita, ¿no? Que claro que se decía, ¿no? O educación pública gratuita, pero nivel primaria, ¿no? Y luego nivel secundario. Y luego ya se hizo una reforma hace no tanto tiempo de, ok, bueno, también nivel medio superior, ¿no? Pero ¿qué queda de eso? O sea, el surgimiento de un montón de universidades patito, ¿no? Como la Universidad de Insurgentes, que hace no muchos años tenía tenía un marketing muy cagado, ¿no? El que estudia Derecho en la Universidad de Insurgentes es como un oso, porque no sé qué decían, ¿no? El que estudia diseño gráfico en la Universidad de Insurgentes es como un pingüino, porque los pingüinos no sé qué, ¿no? Y así, era un marketing muy cagado, ¿no? Pero bueno, o sea, han empezado a pular un montón de universidades de este estilo, ¿no? Que son como, haz una carrera en 3 años, ¿no? Y no vengas a clases, todo en línea o todo así asado, ¿no? Que obviamente lo que hacen es reducir la propia calidad de esa educación, ¿no? Pero bueno, a ver si compañera Vianey, por favor. Ya, tomando lo que estaba diciendo sobre el movimiento estudiantil, sí, sí es real lo que comentaba. Yo tengo un primo que ingresó a la UNAM por estar en ese movimiento. Órale, qué bueno. Pues qué bueno que esté sirviendo y que, digo, para que veamos que los movimientos sociales pues sí sirven para algo, ¿no? Yo alguna vez fui a una marcha también, eso como por curiosidad, a ver cómo la hacían, ¿no? Y me acuerdo que se juntaban en un teatro y empezaron a debatir sobre un montón de cosas, ¿no? ¿Qué pasos a seguir, etcétera? Pero bueno, qué interesante esto que nos comentas, ¿no? Yo, la verdad es que no me había enterado de alguien que sí le dieran espacio, ¿no? Entonces, bueno, o sea, a ver, ¿qué es lo que queda de esta parte, de la parte educativa? ¿Qué es lo que queda de la reforma agraria? ¿No? En el sexenio de Vicente Fox es cuando se cambia, había una secretaría que era la Secretaría de la Reforma Agraria, y en el sexenio de Fox es cuando se le cambia el nombre, ¿no? A SEDATU, Secretaría de Desarrollo Urbano y no me acuerdo qué más significa, ¿no? O sea, se terminó con la Secretaría de la Reforma Agraria, porque ya desde el sexenio de Salinas de Gortari se acabó con la repartición de tierras, aunque todavía había tierras que repartir, sobre todo en el sureste mexicano, que lo vamos a ver cuando hablemos del surgimiento del EZLN. Es una de las causas del surgimiento del EZLN, que la reforma agraria se acaba ya, de hecho nunca llega al sureste mexicano, y los campesinos no tienen tierras o han sido despojados de sus tierras, y por eso viene el levantamiento en armas, ¿no? Pero sí, con Salinas que se acaba esta reforma, se acaba con la repartición de tierras, se reforma el artículo 27 que tiene que ver con la tierra, de tal manera que si antes tú, si eras un ejidatario, tú no podías vender tu tierra a un privado. Eso estaba prohibido, ¿no? Y ahora los ejidatarios sí pueden vender sus tierras a privados o las comunidades, ¿no? Que hay dos tipos de tierras comunales, que son las comunidades y son los ejidos. Las comunidades se les llaman comunidades porque algunas de ellas tienen desde tiempo remoto, así desde que Carlos V les dio un papelito que decía que esas eran sus tierras comunales. Son digamos, comunidades muy antiquísimas, ¿no? Y los ejidos son reparticiones nuevas de tierras, son comunidades nuevas, ¿no? Que empiezan a repartirse después de la revolución. Yo trabajé un año en la Auditoría Superior de la Federación y estuvimos ahí haciendo un estudio precisamente sobre comunidades de ejidos, ¿no? Por eso más o menos me sé esta cuestión a profundidad. Pero con la reforma constitucional que hace, entonces ya se pueden vender. Y son algunos de los problemas que, por ejemplo, ahora se le han presentado a López Obrador, que
que tiene que ver con la cuestión de la venta de ciertos ejidos que se supone que están protegidos porque son reservas naturales, pero que ahí están ya pululando las empresas inmobiliarias porque quieren construir, ¿no? Recién salió ahí un problema de este tipo que recogió Julio Hernández, Julio Astillero, el que escribe en La Jornada, y empezó a denunciar esta cuestión, ¿no? Que la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de López Obrador había dado permiso para que se construyeran sobre ciertas tierras si es que los ejidatarios decidían vender esas tierras, ¿no? Lo que sucede es que a los ejidatarios muchas de estas empresas les dan dinero, dicen, te doy 50,000 pesos y además te voy a pagar tu tierra, ¿no? Pues véndemela. Entonces los ejidatarios dicen, pues órale, va. Eso no podía haber sucedido sino hasta que Salinas hizo la reforma y que se permitió vender ese tipo de tierras, ¿no? Entonces es una cuestión que todavía sigue siendo muy actual. Entonces, ¿qué queda de este pilar de la reforma agraria, ¿no? De la hegemonía, pues se va terminando con él poco a poco, ¿no? Igual con el del trabajo, ¿no? Con la flexibilización del trabajo, con las reformas laborales durante la época de Felipe Calderón, sobre todo, ¿no? Que también vamos a hablar un poco de eso en algún momento. La pérdida de ciertos derechos, ¿no? Laborales, ahora somos subcontratados, ¿no? El famoso outsourcing que se suponía que López Obrador iba a acabar con él, pero al final no acabó, nada más dijeron, bueno, ya no van a ser tan manchados los del outsourcing y no sé qué. Pero es como que realmente no trabajas en la empresa donde trabajas, ¿no? Sino que trabajas para otra empresa que te contrata para trabajar en esa otra empresa, ¿no? Y entonces no tienes derechos en ese sentido, ¿no? Pues se ha acabado con un montón de lo que antes había de derechos laborales, ¿no? O sea, han reducido de forma importante. Y bueno, la cuestión de la no reelección parece que es la única que se mantiene, ¿no? Aunque por ahí ya había ciertos chismes, ¿no? Que decían que López Obrador se quería reelegir, no sé qué rollo, medio conspirativos, ¿no? Y de los panistas y de otras gentes. Pero bueno, yo no creo que López Obrador se vaya a reelegir porque es tan egocéntrico López Obrador que él quiere pasar a la historia como un gran presidente. Y eso sería una mancha en su nombre. Entonces no creo que lo haga. Pero bueno, no sé ustedes qué piensen, o sea, ¿qué es lo que queda de esta vieja hegemonía? ¿Y cuáles son los pilares de la nueva hegemonía? ¿Cuáles dirían ustedes que son los pilares de esta nueva hegemonía neoliberal? ¿Qué es lo que sostiene en términos ideológicos esta hegemonía? ¿Qué es lo que pensarían ustedes? A ver, alguien que se anime. Mientras me voy a peinar. Bueno, más bien me voy a agarrar el cabello otra vez, pero a ver. ¿Qué me dicen? ¿Qué es, por ejemplo, y es lo que tiene un poco relación con lo que les preguntaba la clase pasada, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ustedes esperan al salir de la carrera? ¿Cuál es su objetivo? ¿Quién se anima a decirlo? Porque seguramente que tienen un objetivo saliendo de la carrera, ¿no? O nada más entraron ahí como por inercia, así como, pues a ver qué pedo, a ver qué sale. Que yo soy así, pero sé que muchos otros no. El compañero Carlos González dice que él sí hizo eso así. Anímense, que no, pues no pasa nada, no, nadie los va a juzgar si me dicen que cualquier cosa. No tiene ningún objetivo, ser diplomáticos, dedicarse a la exportación, importación de bienes. Sí, compañero Daniel, ajá. Sí, profesor. Bueno, en mi caso, pues sí, a lo mejor trabajar en algo relacionado con comercio, pero finalmente mi objetivo a largo plazo es, pues sí, tener una pyme, ser un empresario,
o microempresario en su defecto. Ok. Compañera Naomi, por favor. Sí, bueno, yo quería comentar que de hecho esta pregunta ya nos la habían hecho en otra materia, pero de hecho, ahorita como estamos a mitad de la carrera, muchos estamos, hablándose con otros compañeros y así, muchos estamos como que en el limbo, porque como ya descubrimos que hay muchas cosas que se pueden hacer con nuestra carrera, estamos en la desidia, ¿no? De, ay, ¿ahora qué hago, no? Y así estoy yo, de hecho, en este momento, como de que, wow, puedo escoger esto, pero también puedo escoger esto otro, y me interesa esto, pero también está así, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor ahorita es un momento en el que no muchos le vamos a poder decir exactamente qué queremos, ¿no? Y qué estoy esperando después de la carrera, porque entré yo con una idea y ahora tengo otra totalmente diferente, y pues bueno, ahorita es el momento de creo que podría llamarse que ahorita estamos como en una pequeña, digamos, crisis existencial, también por esto del COVID y bla, 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 ¿no? Pero pues estamos a la mitad de la carrera y yo creo que en unos semestres más, a lo mejor ya podemos tener una idea más clara. Bueno, pero a ver, platícame la idea con la que entraste. A lo mejor ya no es la que tienes, pero a ver, platícame con la idea con la que entraste. Bueno, yo había entrado con la idea de ser diplomática, de representar a México, ¿no? Pero la diplomacia ya me desencantó. Bueno, no del todo, no del todo, pero me ha desencantado al punto en el que ahora sí puedo decir que no es mi primera opción. Respecto a lo que me voy a dedicar después. También me está interesando el comercio, igual que mi compañero Daniel, formar una empresa o algo así es, una pequeña empresa, no una pyme, algo así, también es una opción. Eh, Como que entras con muchas expectativas. Y bueno, a mí me sigue gustando mi carrera, me encanta, pero sí es como cosa de, ¿cómo decirlo? Como salir de esa nube en la que dices, wow, no, sí, con esta carrera voy a hacer esto y esto y esto, ¿no? Pero ya después la conoces bien, sabes bien de qué trata. Por ejemplo, algo que no me gustó de la diplomacia es que la verdad es que, por ejemplo, se necesita mucho contacto. O sea, yo creía que entrando a diplomacia, pues nada más demostrando pues tu talento, quién eres, tus habilidades, bla, 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 era cuestión de subir peldaños, pero pues la neta es que también necesitas contactos, ¿no? Una que otra palanquita por aquí, por allá, para poder, tener algo, digamos, fijo, no sé cómo decirlo. El caso es que, por ejemplo, eso, ¿no? Yo tenía una idea, una visión muy idealista de la diplomacia y todo esto. Y el comercio es algo que también me llama la atención porque es algo que me ha llamado la atención desde la prepa. Entonces, ahora que veo que con mi carrera, pues si se puede, si podría entrarle a eso, pues igual, ¿no? Ahorita ya es una opción, una posibilidad más abierta para mí de lo que era en primer semestre. Ok, ok, ok. Entonces, bueno, al menos en el caso aquí de los dos compañeros, pues les interesa la cuestión del comercio, ¿no? ¿Alguien más que se anime? Sí, por favor, Julia. Y luego Monse. Bueno, yo como que en un principio no quería, bueno, yo no quería esta carrera en principio, o sea, cuando estaba en la prepa y me preguntaban qué quería estudiar, pues, o sea, relaciones internacionales no, pues no salía en el panorama y de hecho yo quería estudiar administración de empresas, pero era de esas, o sea, como que era más porque o sea, yo iba en escuela privada y casi todos mis compañeros eran, pues, como que con esa expectativa de tener una empresa y de los lujos y todo, ¿no? Incluso bueno, las familias de mis compañeros, pues, eran así, ¿no? Entonces, pues, yo como que quería como que irme para ese lado también, ¿no? Pero luego, pues, como que encontré la carrera, la de Relaciones Internacionales,
y fue como de, o sea, yo tengo que estudiar esto. Y pues, o sea, luego tuve que, cuando que quise meter a la UNAM, pues aquí fue, o sea, en la UNAM metí relaciones internacionales, pero no me quedaba. Entonces tuve que abrirme a otras opciones, ¿no? Entonces era, pues, de la parte de, o sea, ahí tuve que pensar qué era lo que más me gustaba. Y pues ahí me di cuenta que lo que me gustaban eran las cuestiones como sociales. Entonces, pues mi otra opción era, por ejemplo, en la UAM era ciencias políticas o, bueno, ya en segunda opción, economía. Pero al final me quedé aquí en relaciones internacionales y pues, o sea, como que seguí en esa línea de dedicarme a cuestiones sociales y pues ya en quinto semestre, o sea, lo que más como que me llama la atención y lo que más quiero hacer ahorita es irme a como cuestiones de migración, de como problemas sociales, hacer análisis, es toda esa parte es lo que como que yo quiero hacer. Entonces como que, pues sí, como, no sé, trabajar alguna secretaría o en alguna ONG o cosas por el estilo, como que son lo que más me interesa. O incluso, por ejemplo, dar clases, o sea, la verdad, o sea, a mí como que también siempre me ha gustado esa parte de la docencia. Entonces, como que siento que podría ser una cosa bastante interesante. Ok, pues es muy interesante, es divertido. Bueno, a mí me divierte, la verdad, porque aparte es mi espacio de libertad, ¿saben? O sea, aquí es donde yo puedo imaginar y puedo poner las lecturas que a mí se me antoje. Entonces, eso me gusta, pero bueno, está muy bien. A ver, compañera Montserrat. Sí, pues bueno, creo que más allá de como de los planes y demás, o sea, creo que todos buscamos como tener una vida digna, ¿no? O sea, una vida digna en la que pues tengamos trabajo, en la que pues no solamente es como el hecho de ganar dinero, poder compartir como tus cosas, como sostenerte, sino pues también tener como el espacio para la recreación, tener un lugar digno de vivir, etcétera, ¿no? Pues yo platicaba como con mis compañeros o con mis amigos que ahorita están como en la maestría o están desempleados, ¿no? Más como en las áreas sociales, o sea, con esta precarización en la que nos tiene el Estado, o sea, de que uno como de áreas sociales siempre se prepara, se prepara, se prepara, toma cursos, diplomados, maestrías, todo lo que se puede, pero pues no hay oportunidades, ¿no? Laborales para nosotros como los jóvenes desde América Latina. Y creo que eso también se refleja mucho en las incidencias que se están llevando a cabo en la actualidad. Por ejemplo, lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo como en el paro nacional de Colombia, de quienes salieron a marchar fueron las y los jóvenes que estuvieron en la primera línea, porque no hay oportunidades, no hay una educación pública y gratuita desde aquí, y pues claro, o sea, nos tiene como tan jodidos el sistema que pues no les queda de otra más que salir. Entonces, pues yo creo que eso es lo que queremos, tener una vida digna. Total, 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 total. O sea, al menos, bueno, yo creo que los que han participado ahorita, lo que veo en general es esta cuestión como de, me interesa algo que me dé para vivir dignamente, ¿no? Llámese a través de una empresa, de el comercio, ¿no? O como nos platicaba la compañera Julia, a lo mejor a ella no le interesa directamente, pero sí le ha tocado ver a otros compañeros de su escuela, ¿no? Que están interesados mucho en eso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, o sea, es como el reflejo precisamente de esta nueva, digamos, de la nueva hegemonía neoliberal, ¿no? Que no se ha acabado, que está en crisis, pero que no se ha acabado, sigue ahí. Que es, hazte cargo de ti mismo. Si lo pudiéramos a decir en una sola palabra, yo creo que eso sería, ¿no? Parte de la ideología neoliberal, ¿no? Hazte cargo de ti mismo. Si quieres salir adelante, tienes que estudiar hasta las 2 de la madrugada y ponerte a estudiar 1000 idiomas y ponerte a estudiar chino porque el chino es el lenguaje del futuro y no sé qué. Y estudiar 1000 maestrías y el doctorado, como tú decías ahorita, ¿no? Cómo se preparan un montón y aún así no logran, ¿no? No lo logran. Pero en el discurso social sigue estando esa idea, ¿no? De que si te preparas mucho, 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 vas a llegar muy lejos, ¿no? Tenía un amigo que estaba estudiando el doctorado y se salió y dijo, no, es que no voy a hacer nada estudiando un doctorado, o sea, es que no voy a vivir bien
si sigo con mi idea de estudiar un doctorado. ¿no? Em, entonces está como esta idea de hazte cargo de ti mismo, ¿no? O sea, el Estado no se va a hacer cargo de ti porque ni en términos educativos, ni en términos laborales, ni de vida digna, ni de espacios urbanos para poder desarrollar esa vida digna. Yo una cosa que odio de la Ciudad de México es que está hecha para los carros. O sea, uno puede caminar aquí a gusto, o sea, todo está hecho para carros, ¿no? A ver, hay algunos lugares en los que no puedes ni cruzar porque no hay puentes, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Es como hazte cargo de ti mismo en todos esos aspectos, ¿no? Si no entras a la UNAM es que eres un tonto porque no estudiaste mucho, te viste que haber matado no sé cuánto tiempo, metido a no sé cuántos cursos, y si no entraste, pues es que eres muy tonto. Incluso los mismos estudiantes de la UNAM legitimamos ese tipo de discurso, ¿no? Y decimos, no, es que yo soy un chingón y por eso entré a la UNAM, ¿no? Y los demás son tontos, ¿no? Yo soy el único bueno, ¿no? No se merecían entrar a la universidad, cosas así, ¿no? Eh, y ahí está otra vez, ¿no? El hazte cargo de ti mismo, ¿no? Entonces, me parece que al menos hasta cierto punto los comentarios que han hecho hasta ahora es esto, ¿no? Que podríamos decir, o sea, hazte cargo de ti mismo porque no hay ninguna protección social que te va a ayudar. O sea, la comunidad no te va a ayudar. Tienes que hacerlo tú mismo. Tienes que conseguir contactos, por ejemplo, como decía la compañera Naomi, ¿no? Para poder ir subiendo, ¿no? Y eso se hace en términos personales, ¿no? No en términos comunitarios, sino lo que tú puedes hacer, si le caes bien a alguien o no le caes bien a alguien, ¿no? Etcétera. Sí, compañera Naomi, adelante, por favor. Sí, de hecho, bueno, hablando de esto del examen de admisión, me acuerdo que, bueno, no me acuerdo cómo llegué a esa página, pero cuando yo estaba con lo de mi examen, encontré una página que hablaba sobre las diferencias socioeconómicas, cómo las diferencias socioeconómicas afectan el si entras o no, por ejemplo, a la UNAM, ¿no? A la universidad en general, porque tenemos dos casos, ¿no? El de una chica de Chiapas que es la mejor de su clase, saca puro 10, es inteligente, es fregona, ¿no? Viene a la Ciudad de México a hacer el examen de admisión y resulta que mucho de lo que viene en el examen no lo vio en la prepa. La prepa a la que ella fue una prepa pública, de allá de Chiapas. Y el otro caso que tenemos es el de una chica, de clase media alta o alta de la Ciudad de México, que no solamente en su escuela privada tiene todos los recursos y todos le dan bien todos los temas, tiene profes, que no salieron de la normal, sino que son licenciados, o sea, tienen así como que cierto perfil, ¿no? Sino que también se pudo ir como de intercambio a una escuela en Canadá, donde bla, 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 ¿no? Y entonces esta chica, pues obviamente, no solamente por ser, bueno, no solamente por ser inteligente, por haber aprendido lo suficiente en sus materias, va a poder entrar a la universidad, sino que puede pagarla, se la puede costear, tiene todos los recursos y todo para poder entrar a la universidad y a una universidad de calidad. Y la otra chica, la de Chiapas, pues resulta que eh, las cosas que ella no vio en su escuela, que sí venían en el examen de admisión, es porque la escuela a la que ella fue, pues es una escuela pública que el gobierno pues no le presta mucha atención. Sí, 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 es una escuela pública gratuita, es educación gratuita y todo, pero no es de calidad. Y entonces esta chica no puede costearse cursos para el examen de admisión. Y entonces entra a una escuela patito, como ya decía usted, una universidad patito de paga para poder ser enfermera. Pero pues, o sea, sigue en la misma situación precaria, ¿no? Y por ejemplo, pensemos en esta chica ahorita con lo del COVID. ¿Habrá podido, este tipo de personas habrán podido costearse una computadora para tomar las clases en línea y luego costearse todavía la escuela, que aunque sean unos, la matrícula no se compara el costo de la matrícula con la del TEC o la del ITAM o bla, 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 sigue siendo un costo fuerte
para ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que piensa que, bueno, es que el examen de admisión lo puede hacer cualquiera porque esos temas los vemos en la prepa. Ujú, pero depende de qué prepa fuiste, ¿no? También, por ejemplo, ajá, exacto, por ejemplo, SSH y vocacional, yo creo que dan educación de calidad, pero porque, o sea, son escuelas públicas y la educación, pues digamos, bueno, no sé qué tan de calidad, o sea, en comparación con qué, pero al menos, por ejemplo, para hacer un examen de admisión así, sí, y podemos pensar, bueno, es que son preparatorias, cualquier preparatoria del país te tiene que dar esos temas y te tiene que preparar lo suficientemente bien como para que cualquiera haga el examen de admisión y lo pase. No, no es cierto. No porque todas las preparatorias sean públicas, significa que tienen educación de calidad. Claro, total, ¿no? Y también ha sido precisamente esta cuestión, ¿no?, uno de los justificantes de que haya tantas escuelas ahora privadas, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando estuve en la secundaria, mis papás no me querían meter a una escuela pública porque decían que era de mala calidad, ¿no? Y entonces me metieron a una escuela privada. Entonces, claro, o sea, parece como hasta intencional, ¿no? O sea, el gobierno descuida la calidad de las escuelas públicas, entonces a la gente no le queda de otra más que buscar mejor, si quiere mejor calidad, buscar escuelas privadas. Y eso además sí se lo puede pagar, ¿no? Si no te lo puedes pagar, pues ni modo. Entonces es la mercantilización de la educación, en realidad, ¿no? O sea, que el Estado ya no se hace cargo de la educación pública gratuita y además que debe ser de calidad, sino que le da ese espacio al mercado y que el mercado sea quien de ese servicio, ¿no? Y quien pueda tener acceso, qué chido, y quien no pueda tener acceso, pues ni modo. Es decir, convierte en un derecho en un producto de mercado, al que no todos pueden tener acceso. Y ese es el problema principal ahora de la educación. Sí, compañera Vianey, por favor. Profesor, yo le quiero hacer una pregunta a usted. A mí me preocupa mucho este aspecto sobre el campo laboral, porque al menos yo considero que en nuestra carrera vemos diferentes áreas, pero como tal, pues no sé, si nos comparamos con ya sea un contador, no estamos tan especializados. Entonces yo quiero saber si para usted fue difícil encontrar un empleo cuando salió y también si era un buen empleo, porque como sabemos no nada más son todos estos conflictos que ya mencionamos, sino también se nos pide experiencia laboral, no se nos deja realizar como ciertas actividades que nos ayuden a desarrollarnos más laboralmente. Claro. Bueno, mi experiencia es la de un politólogo, acuérdense, yo no soy internacionalista, pero les puedo platicar un poco. Pero sí quiero traer a alguien que les platique un poco más, que es esta compañera que les decía la clase pasada, ¿no? Montserrat Fernanda López. Ella trabaja en la embajada, en el consulado de Estados Unidos, en la ciudad de Utah, en el estado de Utah, en Salt Lake City. Y ya quedamos en una fecha que es el 23 de noviembre. Entonces yo creo que su experiencia les puede ser muy útil, ¿no? Pero con mucho gusto les platico un poco mi experiencia, ¿no? Pues yo ya había trabajado en muchos otros trabajos antes de entrar a la universidad, porque yo nunca fui un buen estudiante, sino hasta que entré a la universidad. Y a mí me corrieron de la prepa. Entonces ahí empecé a trabajar en distintos lugares. Pero bueno, no era nada extraordinario porque pues no tenía ningún título ni nada, ¿no? Cuando terminé la universidad, hicieron como una especie como de convocatoria precisamente en FES Acatlán para aquellos que quisieran trabajar en la Auditoría Superior de la Federación. Obviamente, pues, se supone que buscaban a buenos estudiantes, ¿no? En esos términos de a ver quién tiene más promedio y menos promedio, ¿no? Y entonces, pues yo dije, ok, pues va, órale. Yo no estaba muy animado, pero una amiga me dijo, pues órale, éntrale, que no sé qué. Dije, bueno, ok, va. Y le entré, y entonces, estuve un año ahí. La administración no es lo mío. Si me hubiera quedado, hubiera podido obtener luego un buen puesto, creo. Y hubiera tenido un buen salario.
quizá no un salario de 20,000, quizá un salario como de 15, una cosa así. Que después hubiera podido aumentar si me hubiera quedado a hacer carrera ahí. Yo tengo un problema que eso es muy personal, que no quiere decir que sea el de ustedes, pero es que yo me aburro rápido de las cosas. Entonces yo no me imagino trabajando en una empresa 20 años. En ese aspecto soy muy posmoderno, ¿no? Les pido perdón por mi posmodernidad, pero no sé, no aguanto tanto tiempo en un solo lugar. No me veo así. Entonces, y aparte la administración, no sentí que fuera lo mío. Tengo otro problema que es el que tengo un problema con la autoridad. No, no puedo tener un jefe. Me pone de malas tener un jefe y me incomoda mucho tener un jefe. Pero eso es cosa personal mía, ¿no? Y entonces yo había sido adjunto de un profesor de FESACatlán mucho tiempo, muchos años. Estuve con él como 5 años, una cosa así. Porque empecé a estar de su ayudante como desde tercer semestre, cuarto semestre. Y eso me gustó mucho dar clases. Además que el profesor era muy bueno dando clases y nos daba a nosotros también, nos daba chance a nosotros también como de explicar algunas cosas, ¿no? No era como esos profes que traen un ayudante y que nada más lo trae cargando su portafolio y le ayuda a calificar y ya, ¿no? Sino que sí nos dejaba como desarrollarnos como profesores, ¿no? Y eso a mí me gustó mucho porque yo sentí que ese era un espacio de libertad para mí, ¿no? En el que yo podía imaginar, podía crear, podía decidir, podía tomar decisiones sin alguien que estuviera sobre mí, vigilándome qué es lo que yo decía, qué es lo que yo pensaba y diciéndome cómo yo tenía que hacer las cosas, ¿no? Entonces decidí salirme del Auditorio Superior de la Federación y hacer el examen para entrar a la maestría allá en Ciencias Políticas, ¿no? Porque si uno quiere si uno se quiere dedicar a la academia, ya no es suficiente tener la licenciatura, tienes que tener mínimo maestría y si quieres llegar hasta el último nivel que hay para ser así profesor de tiempo completo y investigador y todo este rollo, tienes que tener un doctorado, ¿no? Entonces decidí entrar a la maestría y casi terminando la maestría fue cuando me dieron la oportunidad de empezar a dar clases tanto en FESACatlán como ya en Ciencias Políticas, porque también doy una clase allá a los compañeros de primer semestre. Y y me ha gustado mucho, por eso mismo que les platico, porque es para mí un espacio de libertad, ¿no? Quizá eso no les interese tanto, ¿no? Quizá lo que querían saber era, bueno, pero ¿cuánto gana, no? Ustedes ya saben cuánto gana un profesor. O sea, hubo un paro el semestre pasado por esta cuestión. Entonces, o sea, no ganamos mucho, yo no gano mucho. Si ahora me mantengo es gracias a la beca que tengo por estudiar un doctorado que son 16,500 pesos mensuales, más lo que gano como profesor, que van a ser como unos 20,000 pesos mensuales, o sea, todo junto. Pero cuando se acabe el doctorado, pues se acaba la beca también. Y habrá que ver qué onda, ¿no? Entonces, yo personalmente, no les digo que ustedes hagan lo mismo, yo he seguido como este camino de sentirme a gusto conmigo mismo, de sentirme a gusto con lo que yo hago. Y afortunadamente no he padecido, quizá en esto he sido afortunado, afortunadamente no he padecido en términos de recursos, ¿no? La licenciatura pues tenía el apoyo de mis papás y luego en la maestría tuve beca y luego entré a dar clases y era un poco más de dinero, ¿no? Y ahora en el doctorado igual. Me gustaría seguir en este camino de la investigación porque me gusta mucho la investigación y me gusta mucho la docencia y la academia y me gusta mucho dar clases, es donde yo me siento a gusto. Ojalá pueda encontrar un espacio, pueda tener el espacio para seguir dando clases, para seguir dedicándome a la investigación y además tener como decía la compañera Montserrat Enciso, tener una vida digna, ¿no? Ese es como mi objetivo, que no está fácil
y que en términos, lo vamos a ver cuando venga el profesor Rodolfo Jiménez, que ya les platiqué que va a venir a darnos una plática sobre cómo él ha visto la introducción del neoliberalismo incluso en la universidad. Pero es que también se ha fomentado mucho la competencia dentro de la universidad. Si antes era una especie como de cooperación entre profesores, compartir conocimiento, ahora los profesores se pelean por puntos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes subir de rango como nivel de investigador entre más publiques, por ejemplo, ¿no? Y si publicas en una revista arbitrada, es decir, estas revistas que son revisadas por pares, que los revisan otros doctores o que los revisan otros académicos, y entonces te lo aprueban o no te lo aprueban, recibes ciertos puntos. O si publicas un libro, o si publicas un capítulo de un libro, ¿no? Eso te va dando puntos para que tú vayas subiendo como, digamos, en estos diferentes niveles que hay de investigadores, ¿no? Que hay 3 niveles. Y eso obviamente pues te va a dar paso a que ganes más, ¿no? Entonces los profesores se pelean por eso, ¿no? Los investigadores se pelean por eso. A veces incluso ya ni siquiera hay una buena investigación porque como también otra cosa que entró a la academia es esta cuestión de producir. Entre más produzcas es mejor, aunque no sea de calidad. Entonces lo que hacen muchos investigadores es repetirse a sí mismos. Es decir, si ya publicaron una cosa, la vuelven a publicar, le cambian algunas cosillas, le cambian el título, pero en general es lo mismo. Y es como si publicaran una cosa nueva, pero no. Pero eso les da otra vez puntos, ¿no? Entonces todo eso baja la calidad también de los investigadores. Toda esta cosa de la competición, de recibir puntos, de producir por producir nada más, baja la calidad de los investigadores y de la investigación que se hace, ¿no? Entonces es un mundo difícil, ¿no? Como todos los mundos, de cualquier ámbito, ¿no? La competencia me parece que es otro de estos pilares del propio neoliberalismo, ¿no? Que se junta con esta cuestión de hazte cargo de ti mismo, que va junto con pegado con la idea de y no pienses en los demás. Además, si le puedes ganar al otro, si lo puedes superar, mucho mejor, porque entonces tú vas a recibir más, ¿no? Entonces no hay esta cultura como de apoyo, como de ayuda entre todos, como de echarse la mano, ¿no? Estamos en una competición y en la academia también hay una cosa que son los egos, que es como muy cabrona, ¿no? Que si el doctor fulanito de tal no le cae bien el otro doctor porque le sacó la lengua, porque dijo no sé qué, porque compitió con él para un puesto de no sé dónde y entonces ya se odia. Y es horrible, ¿no? Pero todo eso sucede dentro de la academia. Aún así sigo teniendo este espacio de libertad que son mis clases, ¿no? Y que me gustan mucho y que también trato de que sea un espacio de libertad para ustedes, ¿no? Esa ha sido un poco esta experiencia, ¿no? Profesional que yo he tenido, ¿no? He tenido oportunidad de escribir algunos artículos, o escribí un artículo un capítulo de un libro que se publicó en FESACatlán hace algunos años sobre gobierno abierto, y ahora estoy en proceso de que se publiquen otros. Digamos, ese ha sido mi trabajo, ¿no? En cuanto a la investigación que a mí me gusta hacer. Como internacionalistas, creo que también tienen este camino, ¿no? De dedicarse a la academia, de dedicarse a la investigación, pero también tienen muchos otros caminos, ¿no? Como el comercio internacional, la diplomacia, ¿no? Etcétera. Pero creo que ningún camino en realidad es fácil ahora mismo. El camino que elijan va a ser difícil, va a presentar ciertos retos, ¿no? Entonces aquí el punto es, ¿qué hacemos para que esto cambie? Si podemos hacer algo en términos individuales o si necesitamos que esto sea colectivo para que en realidad pueda cambiar, ¿no? Si nos vamos a seguir haciendo cargo de nosotros mismos sin pensar en nadie más, o si a lo mejor nos conviene más arrimar el hombro con otros y apoyarnos, ¿no? Es un poco la idea que yo también tengo aquí, ¿no? Y por eso me interesa inventar a Montserrat, porque creo que ella les puede ayudar también a ver qué onda con ese camino, ¿no? Porque ella también fue estudiante de FESACatlán, tampoco tenía ningún contacto y pudo llegar ahora a trabajar al consulado, ¿no? Estados Unidos.
Entonces creo que si les platica su experiencia va a ser muy enriquecedora para ustedes, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿alguien más que quiere decir alguna otra cosa? Bueno, les voy a dejar una tarea que no va a ser para el próximo martes, sino para el jueves que viene, para que no se me atasquen con la lectura además. Está sencilla. Quiero que hagan un pequeño ensayo de una cuartilla nada más una cuartilla, sobre precisamente esta discusión de estos pilares de la hegemonía en México después de la revolución, ¿no? La educación, el trabajo, la reforma agraria, la no reelección. Un ensayo sobre qué queda de ellas. Si quieren pueden elegir una nada más. ¿Qué queda de ella? Y cómo se piensa ahora, desde nuestra época, desde nuestra circunstancia actual, cómo se piensa ahora sobre eso, sobre la educación, sobre la tierra, sobre el trabajo, ¿no? O sobre la reelección incluso, si quieren ponerlo también ahí, ¿no? Entonces nada más una cuartilla, ¿sale? No quiero portadas ni nada así como rimbombante, con su nombre y con el título de ensayo, bueno, y la fecha, y es más que suficiente, y me lo mandan a mi correo, cuando empecemos la clase el jueves, ¿sale? Entonces, pues, nada más. Y pues, hasta ¿Lo aquí puedes repetir, por favor? Es que se me cortó un poco. sí. Sí, es un ensayo de una cuartilla solamente, en el que ustedes escriban sobre los pilares de la hegemonía en México que hemos discutido ahorita: la educación, la tierra, el trabajo y la no reelección. Pueden elegir uno si quieren nada más, y que me digan qué es lo que queda de eso, si queda algo, si queda mucho, no sé, ustedes ya me lo dirán. Y cómo se ve ahora en la actualidad. La educación, el trabajo, la cuestión de la tierra, la cuestión de la no reelección, ¿sale? Nada más una cuartilla, ¿va? Bueno, me preguntan que si hay un grupo de WhatsApp de la materia. No lo sé, ¿tienen un grupo de WhatsApp? Creo que sí, ¿no? En algún momento armaron un grupo de WhatsApp. Sí hay. Entonces, bueno, la compañera Ángela Viridiana Montoya se los pide para que se una ahí. ¿Saben qué? Bueno, si ustedes me dan chance también, yo les pido permiso. Me gustaría unirme al grupo de WhatsApp, digo, a menos que utilicen el grupo de WhatsApp para hablar mal de mí y entonces no quieran que me entere. Pero creo que sería una buena idea como para estar en contacto así mucho más directo, por si tienen alguna duda, porque ya ven que luego también esta cosa que falla y que me desconecto, y luego no sabemos qué onda, pues avisarles luego, ¿no? ¿Qué onda? Pues como ven, me dan chance de unirme a su grupo de WhatsApp, ¿no? ¿Quién es el administrador? Creo que es Naomi, ¿no? Sí. Pues ya mandaron el link. Sí. Pues sí, una sí. Bueno, no son muy seguros. Yo digo que sí, yo no tengo problema. Que pongan palomita verde los que sí, y ya rápido. Sí, digo, no quiero imponer nada. Que se sientan cómodos ahí ustedes. Ok, vale, pues entonces, aquí ahorita me voy a unir con el link que me pasaron. Ok, bueno, pues entonces, gracias. Hasta aquí le dejamos y nos vemos el martes. Que tengan un buen fin de semana. Descansen, y no se agobien por la carrera. Bueno, pues bye. Cuídense. Profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Disculpe, tengo una pregunta. Lo que pasa es que me acabo de cambiar en altas y bajas y quería saber si tienen alguna plataforma o algo donde suban Sí, a ver, espérame. las actividades o lecturas. Sí.